vamos a pedir la bendición del Señor para iniciar. Así que vamos a orar. Pastora, si usted nos ayuda con una oración para iniciar. Amantísimo y Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias, Padre Santo, por este día hermoso, Señor, por un día más que tú nos has concedido, Padre Santo, de vida, Señor, que es un regalo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque también nos tienes aquí en tu casa, Señor, de adoración, Padre Santo, con el propósito, Padre mío, de alabar y aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú, Señor, sometas nuestras mentes, Señor, aleluya. Que en nuestra mente, Señor, nosotros podamos también tener dominio propio, Padre Santo, para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Que no demos por dado, Señor, Padre Santo, lo que se vaya a enseñar en esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre Santo, aleluya, que tú tomes control, Señor, de nosotros mismos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté recepto, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Recordarnos, Padre Santo, para estar en el camino, Señor, correcto donde tú nos quieres llevar. Te agradecemos muchísimo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque estamos aquí, Señor, listos, Señor, para recibir palabra y para alabar tu santo nombre y darte gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Solo a ti, Señor, Rey soberano eres tú, Señor, hermoso y grande eres tú, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a seguir hoy también hablando sobre la nueva identidad en Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo pasan muchísimas cosas. Como estuvimos viendo en la clase pasada, somos nuevas criaturas, el Señor nos ha reconciliado, somos declarados justos, pero también cuando recibimos al Señor hay un cambio de linaje. Y hoy vamos a estar hablando sobre ese cambio de linaje. Y vamos a hablar un poco de Abraham. Ya nosotros conocemos mucho respecto a la historia de Abraham. Así que nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. Desde el verso 26. Y la palabra de Dios la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Okay? Pero esto, ¿qué significa? Porque dice primero que en el verso 28 que no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Pero dice que todos somos un solo linaje con Abraham, y el pueblo de Abraham salieron los israelitas. Pero un verso antes dice que no hay judío ni griego. Entonces vamos a entender lo que significa este cambio de linaje, porque vamos a entender algunas cosas de Abraham. Y yo les voy a pedir que prestemos mucha atención para desarrollar la clase al punto donde pues quiero terminarla. En Gálatas, ahí mismo en Gálatas, capítulo 6, verso 15, para que tengamos una idea más amplia de lo que estamos hablando. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación. Recordemos la clase pasada donde hablábamos de ser nuevas criaturas. ¿Okay? Entonces, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, cuando somos ya nuevas criaturas. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces hay un cambio de linaje, pero no tiene que ver con un punto específico de una nación en el mundo. Entonces venimos a ser nosotros linaje de Abraham, pero es un Israel de Dios, no es el Israel natural de los judíos, es un Israel de Dios. Es un Israel que no tiene que ver si es judío o si es griego. No importa si ya somos judíos o si éramos judíos o ahora somos gentiles o de cualquier nación, sino que ahora en Cristo Jesús venimos a ser, a través de la nueva creación, cuando el Señor hace una nueva criatura en nosotros, entonces venimos a ser parte del Israel de Dios, no un Israel físico. Tiene que ver, recordemos que esto es lo que es espiritual. Entonces hay un cambio de linaje. Y dice que los que estamos en Cristo ahora somos linaje de Abraham. ¿Ok? Somos linaje de Abraham. ¿Pero qué tiene que ver Abraham en todo este asunto con esta nueva creación? Y es bien interesante todo lo que el Señor nos va a ir enseñando en este día. Para poner un poquito más de cimiento, otro versículo bíblico para poner un cimiento, porque es importante que nosotros pongamos una base bíblica de lo que nosotros estamos hablando. Y vamos a poner otro versículo para que podamos entender con un poquito más de amplitud. Vamos a irnos a Romanos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 6 al 8. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Entonces hay un cambio de linaje cuando nosotros recibimos al Señor. Y venimos ahora, en vez de ser llamados gentiles como al principio, ¿verdad? Que había esa división cuando empezó la iglesia primitiva entre judíos y gentiles. Y la salvación no solamente vino para los judíos, de hecho vino el Señor para con ellos y ellos le rechazaron. Y entramos los gentiles, los gentiles son todas las naciones que no son parte del pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel. Pero en Cristo Jesús, cuando un gentil, así como nosotros creemos en Cristo, nos cambia el Señor un linaje, porque en Abraham es una promesa y automáticamente Él nos injerta ese linaje, pero es a un Israel de Dios, no tiene que ver con un Israel físico, un Israel de un país que está en un punto geográfico en el mundo, tiene que ver con el Israel del Señor. Por eso dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que descienden de Abraham son hijos. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito la clase. ¿Cómo puedo estar seguro que he recibido yo al Señor genuinamente? Tiene que de alguna manera mostrarse o evidenciarse ese cambio que hubo en mi vida. Entre ellos los que ya hemos hablado. ¿Qué obras se manifestarían en mi vida cuando en realidad he recibido al Señor con sinceridad, genuinamente? Que en realidad ha habido un cambio en mi vida. Y vamos a ver y a remontarnos un poquito más para volver. Este ya nosotros lo hemos visto en Juan 8, cuando estuvimos viendo sobre de quién somos hijos.
¿verdad? Esa clase ya la estuvimos viendo. Pero vamos a volver a tocar ese punto en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Y este pues lo leímos en otra clase, así que vamos a leer solamente en este momento el verso 39. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 39. Y aquí están, como estuvimos viendo en la clase, están unos judíos diciéndole al Señor, están hablando con el Señor Jesucristo. Y les dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuáles fueron esas obras que hizo Abraham? Porque aquí el Señor Jesucristo les está dando, ustedes dicen que son hijos de Abraham, entonces tiene que haber una demostración. ¿Y cuál es esa demostración? Las mismas obras que hacía Abraham, las tendrían que estar haciendo ustedes. Entonces, si nosotros que estamos en Cristo, somos linaje de Abraham, entonces nosotros ahora como cristianos tenemos que hacer también las mismas obras de Abraham. Y la palabra de Dios, por eso dice en un salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Tenemos que sumar todo lo que habla la palabra para poder encontrar la verdad de Dios. Porque la palabra de Dios se revela a sí misma. Se revela a sí misma. Y empieza en esta parte que ya lo estuvimos viendo, que querían matar al Señor Jesús, y el Señor, una de las cosas que le decía, si realmente fueras hijo de Abraham, me amarías. Si realmente fueras hijo de Abraham, me escucharías. Si realmente fueras hijo de Abraham, me creerías. Bueno, todo eso está si ustedes ya lo lograron leer en la clase anterior, donde se desarrolló. Pero habla de las obras de Abraham. ¿Cuáles eran esas obras de Abraham? Y nosotros como cristianos, ¿cómo manifestamos esas obras de Abraham? Porque ya al recibir al Señor, o creemos nosotros que hemos recibido al Señor, tienen que existir obras donde evidencien que en realidad nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 14. Y aquí sí, ya vamos a ir un poco más despacio. Era importante saber el cambio que el Señor había hecho en nosotros, el cambio de linaje, cuando nosotros recibimos a Cristo. Y si realmente estamos en Cristo, entonces linaje de Abraham somos. Y si somos linaje de Abraham, entonces haríamos las obras de Abraham. ¿Okay? Porque el pastor trajo la semana pasada, la clase pasada, un punto, pero para poder llegar a ese punto necesitamos desarrollar y entender algunas cosas, que son los fundamentos que nosotros tenemos que aprender. Ahora, las obras de Abraham, ¿qué hizo Abraham? Pero ¿qué pasó también? ¿En qué momento las hizo Abraham? En Génesis 14, vamos a ir al verso 17. Y vamos a leer 17 y 18. Y dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Okay? Abraham venía de una pelea, de una guerra. Entonces, en el verso 18 dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vamos a quedarnos ahí. Sacó pan y vino. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Es bonito cuando ver las manifestaciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento.
las manifestaciones del Señor Jesucristo, Él se le manifestó a Abraham. Pero ¿de dónde sacamos eso? Ya vamos a leer el verso de dónde viene y sale Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? ¿Y por qué tenía ese título Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote de Dios. En Hebreos 7, para que podamos tener un buen entendimiento de esto. Yo me imagino que ya la mayoría debe saber esto, pero pues lo vamos a repasar. Hebreos 7. Lo vamos a leer desde el verso número 1. Y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de... Prestemos atención a esto. Rey de justicia y... ¿Rey de qué? Rey de Salem, Rey de paz. Rey de paz. Ok, Melquisedec era rey de justicia, rey de paz, se le apareció a Abraham. Y al aparecerse le dio... ¿Qué le dio? No, el sacerdote Melquisedec Abraham. Pan y vino. Pan y vino. Pan y vino. Ok, recordemos las clases pasadas, ¿verdad? Que fuimos reconciliados con el Señor. Por eso no borré eso, fuimos reconciliados con el Señor. Porque ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Cuando estuvimos viendo de que el Señor tenía que castigar y hacer su justicia para que hubiera paz entre Dios y los hombres. Y lo vimos en la clase pasada. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ok? Y hay un encuentro aquí de Melquisedec, y yo me imagino que ha de haber sido sumamente maravilloso porque se presentó como rey. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo vino como siervo. Pero cuando se presenta con Abraham, nuestro Señor Jesús, se presentó como rey. Y lo dice, sigamos siguiendo porque necesito que leamos este versículo. Y en el 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es impresionante las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esa fue una de las varias que hubieron en el Antiguo Testamento. Esa fue la manifestación de nuestro Señor Jesús. Como otra cuando se le presentó a Josué, por ejemplo. Y es interesante que lo que viene a darle el Melquisedec es ese acto que pasó ahí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia, porque hay cosas en la Biblia que son actos proféticos. Hay que verlo desde un punto de vista profético. Viene Melquisedec, que ya vimos que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Se le aparece a Abraham y lo que le da es pan y vino. Y él es rey de justicia y rey de paz. Lo que vimos en la clase pasada. Lo que le está diciendo ahí a Abraham, es decir, apenas vas a ver lo que yo voy a venir a hacer después. Y le entrega pan
y le entrega vino. ¿Qué significa el pan? La semana pasada nosotros lo compartimos. El cuerpo de Cristo. Y el vino significa la sangre de Cristo. Ese encuentro ahí con Abraham era un acto profético manifestándose nuestro Señor Jesús de lo que era. Por eso dice que Abraham, que por la fe de Abraham, él fue contado por justicia, por su fe. Ahora, ¿existía la ley en ese tiempo? Recordemos la historia. Primero fue Abraham, después fue Isaac, después Jacob, 12 tribus, dentro de ellas estaba la tribu de Leví, se desarrollaron en Egipto por como 400 años y luego de Leví aparece Moisés. Moisés crece, luego se va para el desierto, pasa otros 40 años y después de Moisés regresa y a Moisés se le da la ley. Entonces, cuando estaba Abraham, no había una ley. No estaba la ley en ese momento. No estaba la ley en ese momento. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando aquí en este encuentro del rey de Salem, Melquisedec, es la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Es la manifestación de Cristo, de lo que iba el porvenir. Miren, recordemos, y nosotros tenemos que tener claro, nosotros como cristianos, nuestra fe es hacia el pasado, es a lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz. Pero la fe de Abraham era hacia el futuro, porque todavía no había pasado lo que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz. Pero ya sabía de la venida de él. Nosotros creemos nuestra fe hacia el pasado, hace 2000 y pico de años. Esa es nuestra fe y seguimos creyendo. Pero en el caso de Abraham y todo lo que era la descendencia de Abraham y todo lo que se desarrolló era una fe hacia el futuro. ¿Okay? Y no vamos a tocar todos esos versos porque bastante información. Pero la fe de Abraham, por la fe de Abraham fue contado por justicia, porque él creyó, fue fe, no había ley, era la fe. Desde el principio fue la fe. Desde el principio fue la fe. Y tienen ese encuentro allí y lo reconoce como el rey de justicia y el rey de paz. El rey en el cual se iba a manifestar la justicia de Dios para que nosotros, a través de la justicia de Dios en él, fuéramos reconciliados y tuviéramos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Era Cristo Jesús manifestándose desde el Antiguo Testamento. Y no solamente se le manifestó como ese rey, sino que automáticamente viene, le dio pan y le dio vino como un acto profético de decir, yo entregaré mi cuerpo y entregaré mi sangre. Por ese pacto que dice que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice todos los judíos, no dice solo los israelitas, sino todas las naciones de la tierra, porque fue por fe. No había ley en ese momento, no había ley. Yo no hay veces yo tengo que parar cuando estoy leyendo porque como que a mí la mente se me va a la imaginación. Imagínense ese encuentro de Abraham ahí. Ese encuentro ahí con él. Un rey. ¿Y quién dio primero? En Génesis, cuando leemos en Génesis 14, volvamos a leerlo. Verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Primero dio el rey, primero dio él. Él fue el que dio primero. Y digo yo, ¿por qué pan y vino? Porque eso es Cristo Jesús.
nosotros tomamos el pan que es su cuerpo y lo vamos a leer para que nos quede más que claro, Mateo 26, 26. Cuando dice el Señor, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramará para remisión de pecados. Pero ese pacto que Cristo Jesús ya hizo, cuando ya fue hecho, cuando el Señor ya murió, eso es algo que ya Abraham sabía, ya era un acto profético, ese encuentro. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente reconoció quién era Melquisedec. ¿Qué hizo Abraham? No había ley en ese entonces. Recordemos que no había ley. Y después dice, ya en el verso 19, dice, y le bendijo, porque le dio pan, vino y bendición, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Okay? Entonces, ¿los diezmos son de la ley o de la fe? De la fe. ¿Por qué se lo dio a Abraham? Si no había una ley que dijera que él tenía que dar. Entonces dice, si estamos en Cristo somos linaje de Abraham. Y también le dijo el Señor Jesucristo a los judíos, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, las obras de Abraham harán. Y esa es una de las cosas que tal vez este tema algunos lo toman como algo sensible, pero hay que decir las cosas como la palabra de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, no tuviésemos problemas en darle al Señor. Y no era por ley, no era algo estipulado, ni siquiera la ley estaba ahí, sino porque reconoció su grandeza, reconoció quién era Cristo, reconoció la justicia de Dios, reconoció lo que iba a pasar. Y no fue Abraham que le dio primero, fue Melquisedec que le dio primero el pan y vino. Entonces, si Cristo ya murió en la cruz y Él ya se dio por nosotros, y en ese juicio donde les dije la clase pasada, que es como entrar a un tribunal celestial, un tribunal espiritual, donde sabemos que no tenemos posibilidad bajo nuestros propios medios o bajo nuestras propias obras de salvar. No hay manera de salvar. La paga del pecado es la muerte. Y nosotros íbamos a ese tribunal sumamente culpables, con todas las evidencias del caso, con todas las evidencias. Y en ese tribunal está Cristo y dice, yo entregué mi cuerpo y mi sangre para salvarte. Y si realmente lo hemos reconocido nosotros, si realmente nosotros hemos reconocido a Cristo y en realidad hemos sido una nueva creación, un Israel de Dios, no tendríamos problemas en nuestro caminar cristiano de venir a darle al Señor honra. Porque es una obra. Esto no tiene que ver con lo económico, con el dinero. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con el honrar a Dios y ver la grandeza de Dios. Y vamos a irnos nuevamente a Hebreos. En el verso 4 donde dice, capítulo 7, verso 4 dice, considerad pues, cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Es decir, se da el diezmo
o se le da al Señor porque reconocemos su grandeza. Reconocemos lo grande de su obra. No es por la ley. La ley vino después. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Por eso es que por él haber creído, entonces somos benditas las familias de la tierra. Pero él es un ejemplo que nosotros debemos de tomar, que las obras que él hizo es la que nosotros también estaríamos manifestando. Entonces, cuando venimos a Cristo, hay un cambio de linaje. Si realmente ha pasado ese cambio de linaje en nuestra vida, nosotros no tendríamos ningún problema con honrar al Señor y reconocer su grandeza. Y no necesitamos una ley, no necesitamos que el pastor esté recordando, no necesitamos, aunque es parte, porque ya vamos a tocar Malaquías, ya vamos a tocar ahí. Pero lo que quiero que quede bien claro, que fue por la fe, no por la ley. Muchos dicen, no, es que eso del diezmo es del Antiguo Testamento, de la ley, y que ahora que ya en Cristo ya es diferente. Aquí lo dice, en Hebreos. También en Mateo capítulo 23, también hay un verso también que el Señor Jesucristo mismo está hablando respecto a eso. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros nos conviene, porque nuestro corazón está atado todavía a ese Dios, porque eso es un Dios, eso es un Dios. Y es bien interesante también, y no nos vamos a extender mucho en esto porque quiero tocar Malaquías, pero léalo en su casa, que por eso leí desde el capítulo 17, cuando estábamos en Génesis 14, porque ahí también, aparte del rey de Salem, que es Melquisedec, también aparece ahí otro rey, que le sale a Abraham al encuentro, que es el rey de Sodoma, a recibirlo. Y aquí en el verso 21, solo para que tengamos una idea, siempre el capítulo 14, le dice, imagínense lo que le dice el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma es un tipo del enemigo. Entonces es como decir, no te preocupes, no des nada. Pero eso sí, yo me quedo con las almas. Entonces, ¿cuál es tu rey? Porque ya es el rey de Sodoma y le dice, dame las personas. En otras versiones dice las almas. No te preocupes, quédate con eso. Pero eso sí, al tú quedarte con eso, yo tengo la libertad de quedarme con las almas. Y no lo vamos a entrar muy profundo en eso, vamos a dejarlo hasta ahí porque no quiero que nos desviemos del punto donde yo quiero llegar. Pero vemos, ahí salieron los dos. ¿Por qué le salieron los dos al encuentro? Porque Abraham tenía que identificar al Señor. ¿Y le dio algo al rey de Sodoma? No. Entonces, ese es el mismo, lo mismo que pasa hoy en día en la vida cristiana. No te preocupes, porque yo he escuchado mucho, no, es que es voluntario. Entonces, si a mí no me sale la voluntad de venir a diezmar o ofrendar, entonces, pues no lo tengo que hacer. Y ahí aparece el rey de Sodoma hablándole, sí, tranquilo, no te preocupes, y eso tiene que ser voluntario. Quédate con él, quédate con eso. O da solo. Pero eso viene con una repercusión. Si yo me quedo con eso, él tiene derecho sobre las almas, sobre mi familia, sobre mis hijos. ¿Okay? Porque venía Abraham de rescatar no solamente a Lot con todo eso, venía a rescatar a mucha gente. Él fue a pelear por rescatar a mucha gente. Y aparecen los dos ahí. Y les dejo de tarea que lean la historia. Ahora bien, para poder seguir,
Al Abraham, al reconocer a Cristo, su primera obra fue entregar los diezmos. No porque era bajo la ley y sin existir una ley que le dijera, pero él aprendió a reconocer quién era Cristo desde antes. Y nosotros decimos recibir a Cristo y todavía nos cuesta hacer las obras de Abraham. O nosotros pensamos, estamos así como esos judíos, no, si nosotros somos cristianos, yo soy cristiano. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, si eres, como le dijo a los judíos, si eres hijo de Abraham, haz las obras de Abraham. ¿Realmente dice que es cristiano? Pues entonces ya se evidenció con tus obras. Ya se evidenció. Porque no necesita una ley. Amén. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estamos hablando aquí de Abraham. Ahora, siguiendo la misma línea, ¿qué pasó ahora entonces en Malaquías? Para poder llegar al punto que el pastor me dijo de la clase pasada. ¿Qué pasó en Malaquías? Vamos a irnos a Malaquías 1:6. Malaquías fue el último, en la Biblia sale que es el último libro del Antiguo Testamento, es paralelo a muchos otros profetas que estaban en ese tiempo. Pero en ese momento donde Malaquías está escribiendo, hay una gran decadencia sacerdotal, hay una gran decadencia del pueblo, estamos hablando ya muchísimos años después, hay una gran decadencia de la ley, ahí ya existía la ley, ahí sí ya existía la ley. Pero aún con toda la ley que ya se había establecido, con toda la ley, había una gran decadencia en lo que era el sacerdocio, en lo que era que ellos tenían que transmitir la verdad de Dios. Ellos tenían que hablarle al pueblo, y si el pueblo estaba perdido, los sacerdotes estaban todavía perdidos aún más. Y si ustedes leen el libro de Malaquías, obviamente no lo vamos a leer todo, solo traje algunos versos bíblicos, viene trazando todo lo que el Señor les decía. Y ellos decían, pero ¿y en qué te hemos fallado? Pero ¿por qué no? O sea, según ellos estaban bien, según ellos estaban haciendo sumamente bien. Porque llega un punto que las personas están tan mal que ya ni siquiera se dan cuenta que están mal. ¿Sí? Y eso pasa aún en la vida cristiana. Eso pasa unos, ¿verdad? Como muchos. No es si yo me puedo congregar, si no. Ahora mi prioridad es esta porque pues yo a Cristo lo tengo en mi corazón. O sea, cosas así que trae una decadencia. Que ni por la fe ni por la ley andaban sumamente mal. En Malaquías 1, y vamos a leer el verso número 6. Vamos a empezar por ahí. Y dice, el hijo, oigan bien lo que habla, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, está diciendo Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Entonces el Señor está diciendo ahí. Y miren, pongamos la atención cuando nosotros leamos, cuando dice Jehová Todopoderoso, o Jehová de los ejércitos, o Jehová, ¿verdad? Y empieza a decir, porque cuando le pone el extra, es porque lo que está diciendo, cuando le dice Jehová de los ejércitos, tenemos que aprender a leer la Biblia. Porque dice Jehová de los ejércitos, es decir, ¿saben que yo tengo el poderío? Tengo un arsenal de ángeles. Tengo todo el poder de que si en este momento yo quisiera destruirlo, lo destruyo. Cuando dice Jehová Todopoderoso es porque, bueno, ¿por qué dudas si yo todo lo puedo? Entonces cuando le pone el Señor ahí, el atributo divino de Él, cuando Él está hablando es lo que le está diciendo, me han ofendido tanto.
Si realmente, lo mismo que estamos hablando en Juan 8, si realmente fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Y aquí vuelve el Señor y vuelve a decir, si pues soy yo tu padre, o soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Porque un padre debe ser honrado. Aquí no tiene que ver, como les digo, con dinero, ni con la economía. Tiene que ver con la grandeza de Dios y con honrar a Dios. No tiene que ver nada con eso. Y después le dice, todavía los sacerdotes vienen y le dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso número 7. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Entonces, hay veces nuestras ofrendas al Señor vienen siendo mancas, cojas y tuertas. Porque no lo estamos honrando a Él. Porque esto es por honra. Y han despreciado, dice, mi pan. ¿Y quién era el pan de la casa del Señor? Si no es Cristo Jesús. Han despreciado mi pan. Han despreciado mi mesa, donde yo di el cuerpo de mi hijo y la sangre de mi hijo para que ustedes fueran salvos. En ese tribunal, nadie, después de haber sido salvado de la horca, se va a atrever a robarle al Señor. Porque así lo dice la palabra. Ahorita lo vamos a leer. Al contrario, sería un agradecimiento, pero de por vida, para esa persona que decidió ponerse en el lugar del otro. Y si somos hijos de Dios, los que estamos en Cristo somos linaje de Abraham, y si somos linaje de Abraham, las obras de Abraham haríamos, y si hacemos las obras de Abraham, honraríamos las grandezas de Dios y reconoceríamos lo que significa el pan y el vino que fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo Malaquías, porque el tiempo ya va volando y necesito terminar. Pero espero que vayamos entendiendo, porque es fundamental en nuestra vida, es fundamental. Malaquías, ahí mismo, 1, y vamos a leer desde el 13 y 14. Y dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y que despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste el hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová? Por eso es que no demos las cosas de mala gana. Y dice, maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Es por la grandeza de Dios. Es por la grandeza de Dios. Que por eso es que si me traen eso, me traen lo dañado, me traen las obras, me traen eso. Después de que yo di mi hijo por ustedes. Después de que yo hice todo por salvarlos. Y todavía me dicen, ¿en qué te hemos fallado? Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís, escuchen bien, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Cuando uno realmente ha tomado la decisión de seguir a Cristo y recibir a Cristo y la ha recibido de corazón, no va a estar luchando
con que si hoy diezmo o no diezmo, con que si doy o no doy, porque no tiene que ver con el diezmo, tiene que ver con la honra, tiene que ver con la grandeza de Dios, tiene que ver con el agradecimiento de haber recibido el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, no habéis decidido de corazón todavía, como dice, ¿verdad? Que como las olas del mar, en cuanto sí, en cuanto no, en cuanto ando muy espiritual, ando muy carnal, en cuanto sí soy, y de ahí vuelvo otra vez, esos problemas que a veces nosotros tenemos. Entonces, siguiendo con Malaquías, no han decidido de corazón. Hay veces nosotros decimos que somos cristianos, pero en realidad solo simpatizamos con el ambiente de la iglesia. Porque si hemos decidido de corazón, no estuviéramos luchando con eso. No sería un problema en nuestra vida la fidelidad para con el Señor. No sería. Y luego viene, y ahí es donde en Malaquías 3, ya para que el pastor tome el momento aquí, donde habla en Malaquías 3, que llega un punto que el Señor viene y le dice, vamos a leerlo desde el verso 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Llega un punto el Señor en que ve la decadencia del pueblo y del sacerdocio. Y llega un punto en que le dicen, ¿sabe qué? Pruébame. Probadme. Pruébame. Porque ellos todavía decían, ¿pero en qué te hemos fallado? ¿Pero en qué te hemos robado? Y llegó un punto, y de Malaquías a Mateo, hubieron más de 400 años de silencio del Señor. Hubo ese tiempo de silencio. ¿Te ha pasado que cuando tú te enojas con alguien, a veces te dejan de hablar? Y les puedes hablar tal vez por unos 3, 4 meses, un año, pero que el Señor se sienta tan insultado con el pecado, tan ofendido, que Él decida mejor hacerse a un lado por 400 años. Y todavía antes de eso les dice, pruébame, pruébame, pruébame. O sea, si ya no hay manera, ni a través de la fe de hablar, ni a través de la ley que yo estoy estableciendo, todavía aún así no lo has entendido, entonces pruébame, pruébame. Porque el Señor no necesita de nosotros. Él es el dueño del oro y la plata, del universo entero, de los planetas, de las estrellas. O sea, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Por eso es que el diezmo no tiene que ver con dinero, tiene que ver con honra. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón dónde está? Porque si realmente nosotros tenemos al Señor como nuestro Dios, vamos a ser como Abraham, vamos a entregarle los diezmos. Pero si estamos escuchando aquí al rey de Sodoma y al rey de Gomorra, que le dicen, no sabes qué, quédate con los bienes, pero dame las almas, dame las personas. Entonces, si realmente somos y hemos estado en Cristo, para hacer la conclusión, si realmente nosotros hemos sido transformados, hemos sido una nueva creación,
entendemos lo que significa que nos hayan declarado justos después de haber nosotros merecido la condena eterna y fuimos declarados justos, y si hemos entendido y realmente hemos recibido a Cristo Jesús, las obras de Abraham. Abraham tal vez, no tenía Biblia, no tenía nada, y reconoció a Cristo cuando lo vio. Reconoció a Cristo cuando lo vio. Y qué maravilloso de haber sido, porque si tuvo que haber presentado como rey, yo me imagino la gloria que ha de haber manifestado en ese momento Abraham. Y ese rey no llegó a pedirle, llegó a darle, que ese es el rey que nosotros tenemos. Él dio primero, pero nosotros seguimos adorando un Dios que es el Dios de Sodoma. No, mejor me quedo con eso. Es que eso es del Antiguo Testamento. No, es que mejor voy a hacer una aportación por acá, mejor voy a aportar aquí, pero no lo voy a dar por acá. Está dando lo manco, lo cojo, lo tuerto, porque nosotros no podemos cambiar lo que el Señor ya ha establecido. Hay muchas personas que dicen, no, yo no diezmo, pero yo aporto para esto, yo aporto para... Estás entregando lo inmundo, lo tuerto, lo manco, lo que el Señor así lo mira. Pero el que realmente está honrando a Dios y reconoce la grandeza del Señor, no tiene ningún problema con eso. Pastor. Se han considerado, porque solamente tenemos unos minutitos. Pero qué excelente clase. Bueno, espero que lo hayan entendido. Y si no, déjame simplificarlo. A mí me gusta siempre entrar con simplicidad, porque a veces que el enemigo quiere traer destrucción, quiere traer... No, hermanos, aquí nos exige. Y con esta enseñanza, creo que quede claro que porque no se exige no quiere decir que no va a haber una consecuencia. Amén. ¿Sí? Es bíblico lo que estamos hablando. Fíjese que en el mundo secular, es similar, la única diferencia es que es mandatorio. Y encima de todo eso también hay una consecuencia sumamente fuerte. Y si quieren probarlo, pues traten de no pagar los impuestos por unos cuantos meses, o un año o 2 años. Traten de hacerlo. O vayan para la tienda y discutan con el que está ahí la cajera y dígale, yo no voy a pagar estos 10%, ¿cómo va a ser por un galón de leche? Y a ver si puede llevarte el galón de leche para la casa. ¿Sabe lo que lo consideran a uno al ser algo así? Ladrón. ¿Sabe lo que la Biblia considera a uno que no? Y fíjense bien, esto no hay que entenderlo, esto hay que creerlo. Para mí esto fue fácil, hace un año. Déjenme darle un testimonio bien bonito, bien bonito. Es increíble, cuando yo estaba trabajando, mis diezmos son lo que es mi salario hoy. Es más, todavía no recibo el mismo salario como pastor que daba como diezmo cuando estaba empezando como pastor. Entonces, cuando yo digo que hemos estado aquí en la lucha, siendo bendecidos, son 15 años, pero solamente son unos pocos años que hemos podido laborar como pastor, y desde entonces las bendiciones se han multiplicado. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. En otras palabras, si yo ganaba, le voy a decir, ¿para qué esconderlo? Aquí está Nelly que te puede decir. Si yo ganaba en lo secular $3,000 a la semana, eso no es nada. En aquel entonces no fue nada. Y ahora tratamos, no, que son $300 de diezmo, fue nada en aquel tiempo para mí. Pues ¿cómo va a ser? 303,000, wow, qué lindo, ¿va? ¿Sí? Pero Dios nos ha bendecido ahora más.
Más. Yes, praise God. Más. Hallelujah. Yes. Y eso solamente lo entienden los que han tenido una experiencia genuina con el Señor. Y por eso es que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Norma, por favor, permite los que están afuera que entren para que quizás unos minutitos puedan también ser bendecidos. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu de Dios y no por la influencia, escúcheme bien, la influencia lamentablemente de un hombre que no es dirigido por el Espíritu de Dios. Porque ese en sí es lo que trae la mayoría de los dilemas. Es siempre uno cuestiona, pues quizás aquí no, ¿verdad? Porque nosotros somos bien buenos con los papeleríos y todo eso y le dejamos saber dónde vamos, dónde estamos, dónde queremos ir, bla, bla, bla. Pero ¿y dónde estábamos antes? O una experiencia que hayamos nosotros pasado hace 10 años atrás, que no la queremos olvidar porque nos afectó tanto. Ese es el problema. Y luego nos malinterpretan pensando que estamos trabajando o funcionando o laborando de la misma manera. Excelente clase. No, yo no tengo... Nelly, ibas a hacer una pregunta, mija. Bueno, no era una pregunta, Okay. era más un comentario de que dice que él dio diezmos de todo. Y de todo incluía la vida de él. Él dio de él también. No solamente del ganado, de todo lo que tenía, de lo primero, de lo mejor. Dio de él, lo mejor de él. Eso es lo que dice. Eso es excelente. No, eso no es para confusión, ni para presión. No se siente presionado. Si se sienten presionados, todavía están en la carne. Pero si sienten pasión y sienten, wow, gloria sea Dios, estamos en el Espíritu. ¿Sí? ¿Amén? Sí, mis amados hermanos. Los impuestos en lo secular, es para las funciones del servicio público. Todos entienden eso, ¿verdad? Si no pagamos impuestos y se te está quemando la casa y no puedes con la manguera, ¿a quién vas a llamar? Los servicios de 911, ¿quién lo está pagando? Los que pagan los impuestos. Lamentablemente, y no sería justo, ¿verdad? Decir solamente vamos a servir los que dan los impuestos, ¿verdad? Eso no sería justo, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuántos de sus hijos lo recoge el bus de la escuela? ¿Aquí habrá? Sí, gloria a Dios. ¿Cuánto le cobran? ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Vamos a decirlo así, la gasolina ya está a prácticamente $5. Está bien que está exagerado. Más exagerado es que esté pagando los impuestos y no hayan subido todavía. ¿Entienden un poco esto? Lleguen los miércoles, hermano, vamos a llegar a eso. El asunto de las finanzas hay que hablarlo de esta manera. Si el bus recoja el niño y el bus corre por donde quiera y la gasolina, ustedes se están quejando por la gasolina regular, el bus agarra Diésel. y el diésel cuesta $5.65. mucho más que lo regular, pero los hermanos están diciendo que el cobro es ¿cuánto? 0. ¿Y quiénes son los que están beneficiando? Todos, porque aunque tus hijos no agarren el bus, ahí está el bus para ellos. Y no hay tiempo para poder comparar eso con lo espiritual. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén, aleluya. Y qué lindo que aquí lo más importante no es el dinero, es la honra. Y Dios merece honra. Dios merece gloria. Y aquí en este lugar, nosotros honramos a nuestro Dios. Glorificamos a nuestro Dios.
Amén. Oremos. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te adoramos y te bendecimos por lo increíble que tú eres, Señor. Por lo amoroso, misericordioso, lo bondadoso. Estamos tan agradecidos, Padre, por tu palabra, por la claridad, por el entendimiento, por el radiamiento del Espíritu Santo de Dios. Wow. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.